¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo video en el canal de YouTube y esta vez el entrevistado soy yo. Estoy con Alexandra Nancarrow, que es de Tenis Esports, y vamos a hablar sobre el tenis en realidad virtual. Un proyecto fantástico que está dando la vuelta al mundo y estamos empezando a implementar en Latinoamérica. Así que quédate aquí y fíjate los conceptos principales de la realidad virtual y cómo lo podemos aplicar en Argentina y en el resto de los países. Muchas gracias por venir. Pues, ¿cómo estás involucrado en tenis, en esports o en VR, en VR? Bueno, gracias Alex por la invitación y a todo tu equipo. Bueno, yo estoy involucrado porque descubrí esto hace un tiempo atrás. Nos pudimos poner en contacto a través de Fernando Segal, quien nos hizo el primer nexo, y estoy muy interesado en poder desarrollar este proyecto no solo en Argentina, sino en todo el mercado de habla hispana. Muy guay, muy guay. Sí, estamos hablando muchísimo y a ver cómo desarrollamos en Latinoamérica. Y bueno, te enteraste bien. ¿Y qué es lo que más te emociona acerca de tenis esports, de tenis en VR? Yo hace 26 años que soy profesor de tenis y siempre me gustó mucho estar relacionado con la tecnología. De hace un tiempo esta parte, con todos los avances tecnológicos, me parece que el deporte en general tiene que adaptarse a todos estos avances que son constantes, y realmente como que uno nunca está... digamos, como todo está evolucionando tan rápido, es como que nunca terminás de actualizarte. Pero me parece que la enseñanza tiene que cambiar. Estamos trabajando mucho desde aquí también para que eso suceda. Y me parece que esta es una herramienta muy importante para involucrar a los chicos de las escuelas de tenis, a los aficionados al tenis, para que entiendan los conceptos básicos para empezar a jugar, para poder entrenar desde sus casas. Y creo que un formato híbrido entre lo que pasa a través de la realidad virtual y lo que uno pueda enseñar y colaborar desde el campo es lo ideal. Así que estoy muy, pero muy, muy interesado y realmente estoy viendo unos avances bárbaros a través de cada una de las actualizaciones que ustedes hacen. Muy guay, muy guay. ¿Y estás tú también, llevas un club también? ¿Estás buscando otras maneras de involucrar la tecnología también con el tenis? Sí, sí, No por simplemente supuesto. en VR, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, aquí en Argentina tengo una empresa que se llama El Deporte que Viene, que cuenta con 5 clubes, no con uno, sino con 5, donde en 4 de ellos se desarrolla el tenis y otros deportes de raqueta también. Y sí, la tecnología, digamos, es algo que tenemos que incorporar sí o sí desde mi lado a través de algunas aplicaciones, también una plataforma online de educación y muchas otras cosas que van a llegar con el correr del tiempo, pero creo que hoy es un aliado muy importante, como te decía antes, y o te actualizás y te ayornás o te vas a quedar en el camino. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Sin ir más lejos, hace muy poquito lancé un taller gratuito de creación de contenido en inteligencia artificial. O sea, hoy la inteligencia artificial también es algo tremendo y que bien utilizado puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar, ya sea en el tenis o en la realidad virtual o los esports. Así que nada, hay que prepararse para lo que viene. Muy guay, muy guay. Y también has utilizado tú la aplicación VR, pero ¿cómo es que has coordinado? ¿Has hecho pruebas con otra gente? ¿Qué te han dicho? ¿Y cómo sueles hacerlo? ¿Invitas a la gente por mail? ¿Haces una publicación en Instagram, por ejemplo? ¿Cómo es que estás organizando esto?
Bueno, te lo respondo de dos lados. Desde el lado mío lo probé y me encantó. O sea, eso es como es como que lo que vos después querés trabajar o querés vender te tiene que gustar. O sea, yo soy un convencido de eso. Entonces, lo probé primero con los juegos, contra la máquina y demás, y es como que siempre querés seguir jugando un poquito más para ver si podés escalar en ese ranking que ustedes hicieron de puntajes y demás. Que no estoy tan lejos, quiero que sepas que no estoy tan lejos de lo que le están dedicando mucho tiempo, así que en cualquier momento me van a ver ahí en la cima del ranking. Pero más allá de que me gusta mucho a mí para explorarlo y para poder contar de qué se trata, por ahora estoy un pasito atrás de estas invitaciones virtuales, ya sea por mail o por Instagram, como tú dices, sino más bien lo estoy utilizando en uno de los clubes en los que tengo el espacio para poder hacerlo. Entonces estoy invitando a participar a algunos alumnos o algunos jugadores como para que lo descubran por ellos mismos con mi Oculus y en un espacio que preparamos con una tele para que se pueda ver también lo que ellos están haciendo y así es más fácil, nada, si bien es muy intuitivo todo, así es más fácil ver por dónde están y cómo se los puede ayudar. Pero creo que el siguiente paso sí es armar algo a través de internet o de Discord o de Instagram o por mail para armar una comunidad un poquito más grande aquí de este lado del mundo. Eso es, eso es. También con eventos ya es la próxima. Mientras haces un torneo de tenis, por ejemplo, puedes invitar a los alumnos que vayan a probar. Y los que han probado, ¿qué han pensado? ¿Han tenido buenas sensaciones? ¿Hay cosas que han encontrado un poco raro? ¿Cómo ha sido la sensación? Sí, la sensación en general es muy buena. Notan como que esta realidad virtual aplicada al tenis termina siendo bastante real, bastante parecido a lo que después pueden aplicar en la cancha. Así que las sensaciones sí es muy bueno. Aquí en Argentina puntualmente estamos con alguna dificultad para conseguir el Oculus, pero en mi caso particular lo tengo, digamos, lo compré y no hubo ningún problema. Pero sí, a la gente le gusta bastante, por eso yo creo que estamos preparados, tanto ustedes como nosotros, para salir al segundo paso, que es que más gente lo pruebe, que es más gente lo juegue y así armar una comunidad, como te decía, más grande, que podamos participar de eventos simultáneos y bueno, y que esto no tiene techo. Sí, sí, está muy guay. Tres preguntas más. ¿Cuáles son las cosas que encuentras más reales o más realistas dentro de la aplicación y menos realistas dentro de la aplicación? Es decir, eh, ¿qué es? ¿Qué es lo que más te gusta o más replica? Mira, para ser sincero, lo que yo veo tal vez como un punto de mejora es alguna sensación en algún golpe en particular, o sea, por ejemplo, tirar un ángulo corto y que salga un buen ángulo corto o una paralela cuando uno ya está un poquito más fino en el tenis o cuando busca un tiro más de precisión, eh, el juego te lo manda a la zona, pero tal vez podría ser una zona un poquito más acotada, digamos, o sea, más precisa. Ese feeling tal vez es lo que se podría mejorar a mi entender, pero tiene un montón de cosas buenas, o sea, desde el momento que te pones el casco es como que estás en no en una cancha de tenis, sino en un estadio de tenis, que es distinto, con las gradas, o sea, con el vestuario inclusive, o sea, con cosas que realmente te hacen sentir adentro, y me parece que está muy bueno, muy completo. Y vuelvo a repetir, me parece que es una herramienta complementaria, muy importante para lo que hacen los jugadores de tenis en una cancha de tenis. Eh, no es o uno u otro, sino que es un gran complemento mismo para días de lluvia, para estar más tiempo jugando. No sé, por ejemplo, un alumno toma una clase por semana de 1 hora y tal vez hasta la semana siguiente no tiene la posibilidad de volver a jugar al tenis,
Bueno, aquí en tu propia casa podés jugar al tenis y tener una sensación muy buena y muy parecida. Así que eso me parece fantástico. Muy guay, muchas gracias. Y última pregunta, ¿estás tú, Gustavo, en Argentina? ¿Cómo es el mercado argentino con VR? ¿Y cómo ves el crecimiento o las dificultades de que la gente tenga los diapositivos? Mira, el conocimiento y las dificultades van más o menos de la mano. Yo empiezo a notar que se habla mucho más de tecnología y de este tipo de dispositivos aquí en Argentina. Sin ir más lejos, hace 10 días hubo un evento muy grande en Buenos Aires sobre Gamergy, que es algo que va girando alrededor del mundo. Bueno, en Argentina fue sede, hubo una muy buena convocatoria de jóvenes que fueron a participar. Y ahora, dentro de muy poquito, también hay otro evento muy grande relacionado con la tecnología y cómo puede ser la aplicación en los diferentes nichos, por lo cual se empieza a hablar bastante. La dificultad tal vez que tenemos acá, para ser sincero, es la económica en relación al valor del peso argentino con el valor del dólar estadounidense. Esa tal vez puede ser una brecha, pero aún así no lo veo como una brecha hoy inaccesible. Sí que va a segmentar a cierto target social o económico, pero no lo veo como algo inaccesible. Así que yo creo que estamos listos y preparados para salir al ruedo cuando ustedes consideren que es el momento. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Gustavo, y gracias por su tiempo y a ver si colaboramos mucho en el futuro. Gracias a ti, Alex, y al equipo, como te digo siempre, y gracias por tenerme en cuenta. Y vamos con todo, que esto está buenísimo.